Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 1 de abril de 2019. Estamos con Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Felipe Schipani. Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Pablo Carrasco. Muy buenos días. Y también Adriana Marrero, aunque aún físicamente no está con nosotros, ya está por llegar. La dejamos saludar. Pero no falleció, ¿no? No, viene con alguna demora, creo, en el tránsito. Temas no faltan, es más, tuvimos que dejar asuntos afuera de nuestro menú de hoy. Vamos al primero de los que elegimos. El Partido Independiente resolvió retirarse de la coalición La Alternativa, ya que entendió que el grupo Navegantes, liderado por Selva Andrioli y Esteban Valenti, violó un acuerdo para no adelantar opinión sobre el posicionamiento en un eventual balotaje. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, había hecho público su malestar con Andrioli, su compañera de fórmula, la semana pasada, porque ella había declarado en varias entrevistas que, en caso de segunda vuelta, no votaría a los partidos tradicionales. Bueno, es más, anunció que anularía el voto. Ayer, durante la sesión de la Convención Nacional del partido, Mieres contó que se reunió con Andrioli y con Valenti para pedirles que el grupo Navegantes se retractara, porque había sacado el lunes un comunicado ya formalizando su posición de segunda vuelta. Obtuvo una respuesta negativa, dijo, y eso terminó de concretar el quiebre de la alternativa y también, claro, de la fórmula presidencial que había sido anunciada 10 días antes nomás. El problema es marcar la cancha y implicar a todos los integrantes de la coalición en una definición propia. Y nosotros no estamos para que nos lleven de la nariz. Lo digo con franqueza y lo digo con firmeza. ¿Cómo vieron esto? ¿Quién empieza? ¿Pablo? Bueno, ¿Felipe? Sí. Todo. Adelante, Bueno, creo que todo tiene que ver. Arranco yo. Primero una consideración. Yo fui a buscar las declaraciones porque no las había escuchado. Y uno cree que debe haber algunos otros líos acá, porque la declaración de Selva Andrioli no da para que, por lo menos uno lo mira y no da para que se arme este terremoto, ¿no? O sea, me pareció a mí, ¿no? Efectivamente la fui a escuchar para ver, Selva Andrioli no dice que va a votar al Frente Amplio, dice que ella no votaría otra opción que no fuera la del Frente Amplio en octubre. Pablo Mieres ha dicho casi que va a votar a cualquiera menos al Frente Amplio en 270.000 entrevistas, por lo tanto uno pensaría, pero claro, se instaló... Ver, según explicaba hace unos minutos el senador Mieres, sí, la crisis estalla con la entrevista del lunes pasado en Desayunos Informales de Canal 12, pero el problema, dice Mieres, es más amplio. Selva Andrioli venía diciendo en varias entrevistas ya lo que iba a votar. Es más, el viernes lo había dicho acá. O sea, tres días antes lo había dicho acá. Y bueno, él insiste que había un acuerdo para no adelantar posiciones. No, está bien, además uno no se puede meter en qué acuerdos internos habría y qué conversaciones habría, porque además no la sé, ¿no? Y... Pablo Mieres, el Partido Independiente, ningún partido disuelve la fórmula presidencial 10 días después de haberla lanzado si no considera que el problema es grave. Eso está clarísimo. Lo que digo que uno mirándolo en las declaraciones, y dos reflexiones, ¿no? Una, que no es fácil construir herramientas políticas y menos diversas, con diversas sensibilidades. No es sencillo, no es soplar y hacer botellas. Sigue siendo muy importante que la cuestión sea de programa y que el acuerdo sea programático básico que te da determinada seguridad. Y en tercer lugar, me parece que además creo que Pablo Mieres tiene un esfuerzo muy difícil de hacer, ¿no? Porque en realidad lo único que le importa a la ciudadanía es qué va a hacer en el balotaje el Partido Independiente. Porque en realidad el programa del Partido Independiente no le importa a nadie, porque no corre el menor peligro de gobernar ni media alcaldía, ¿no? Entonces, el problema es que él tiene que evitar decir, y yo lo entiendo, lo único que le importa a todo el Uruguay, que es qué va a hacer con el 2%, 3% que va a sacar cuando llegue al balotaje. Entonces, evitar que se diga eso es lo único que le va a preguntar. Yo entiendo, se lo pregunta a vos, se lo pregunta a todos los periodistas, porque es así. Pablo. Sí, en la ruta 7 entre Tupambaé y Fraile Muerto hay un pueblito que se llama Las Cuentas, ¿no? Cerro de las Cuentas. Y son 2 cuadras al costado de la ruta, no tiene más que eso.
Y como bueno, antes había corso en todos los pueblos, en Cerro Las Cuentas también había un corso. Y allá cuando, por Melo, cuando decimos que algo fue muy breve, que no duró, decimos duró menos que el Carnaval de Las Cuentas. Y eso es la sensación que yo tengo con esta experiencia. Es decir, llama la atención la velocidad con la que se desintegra y estalla por el aire la implosión a 10 días del lanzamiento de la fórmula. Yo concuerdo con Gabriel en que esto me parece que... Es más, el propio Mieres, en el discurso de ayer, no sé si te lo dijo hoy en la entrevista, dijo, el que crea que esto es solo por las declaraciones de Andreoli se equivoca, que hay una pérdida de confianza. Esa pérdida de confianza es lo que se supone que está atrás, que no sabemos quién es, pero que yo calificaría de que eso fue un error, digamos, esa coalición para el Partido Independiente fue un error, fue perjudicial, fue ¿viste las obras que ponen, se recibe el escombro? Bueno, fue algo que a mí me pareció parecido, digamos. Yo tengo un amigo que le dicen es muy ácido lo tuyo. Le dicen el escombro porque cuando lo tenés al lado te molesta y cuando lo precisás no lo encontrás por ningún lado, ¿viste? Entonces, a mí me parece que tras ese error, porque este es un partido que necesita desprendimientos de derecha e izquierda para crecer. Y las incorporaciones que hizo están seguramente muy mayoritariamente mal vistas por sus respectivos orígenes. Digamos, Valenti hoy no es popular en el Frente Amplio ni por asomo, y Amado no es popular en el Partido Colorado. Entonces, pensar que van a sacarle y robarle a los colorados y al Partido Nacional en base a esas incorporaciones, lo tiene clarísimo Pablo Mieres hoy, que fue un error importante. En esta primera intervención yo lo otro que veo que no está laudado si había un acuerdo o no había un acuerdo. Ayer un tuit de Selva Andrioli dijo que era mentira, hoy la entrevista también. Pero a mí más... No solamente eso, sino que además dice Selva Andrioli que Pablo Mieres, en declaraciones públicas, también había indicado con bastante claridad que en una segunda vuelta se inclinaría por el Partido Nacional. Y cita en concreto una entrevista en el diario El País, el 17, que estuvimos repasando. Y bueno, yo le preguntaba a Mieres, hace un rato leyéndole algunas de sus respuestas, él puntualiza que no está dicho, y es cierto, no está dicho, voy a votar al Partido Nacional en una segunda vuelta, pero claro, se puede interpretar, ¿no? Hay otra declaración de Daniel Radío, que dijo que apenas habló Selva Andrioli, que dijo que lo peor que le podía pasar a este país era tener un cuarto gobierno del Frente Amplio. Es decir, allí no dijo el Partido Nacional, dijo la oposición, pero eso es lo que todos sentimos, que hacia eso va. Y la verdad que no me gustaron me pareció que una retirada cuando las declaraciones de Valenti no me gustaron, me parece que... ¿Qué cosa? De decir que hay un acuerdo previo, decir de alguna forma está diciendo de que todo es un montaje, un engaño, y yo eso realmente no lo creo, es decir, cuando dice yo me voy porque yo tengo un acuerdo y quieren que yo esté en el acuerdo con el Partido Nacional. Yo no creo que haya un acuerdo, sí sé de esas declaraciones, pero no me parece que le hace mal al propio Navegantes irse pegando un portazo en vez de irse... Adriana. Realmente esto es una alianza que no se comprendía mucho, ¿verdad? No se comprendía mucho desde la insistencia, sobre todo de Navegantes, de que constituían una opción de izquierda, de centroizquierda, mientras que, bueno, de algún modo ya sabemos que el Partido Independiente, por más que quiera situarse en una especie de camino del medio, verdaderamente no constituye una opción de centroizquierda a la cual unirse. ¿Para ti no es centroizquierda el Partido Independiente? Para mí no es centroizquierda, claramente no lo es el Partido Independiente. Pero además eso se lo hemos comentado varias veces a Esteban, ¿verdad? A Valenti, en ocasión de que, bueno, de la conformación, por supuesto, del grupo de ideas y, bueno,
la expresión permanente del descontento con el Frente Amplio. Yo creo que el error de Valenti y del grupo Navegantes fue creer que toda esa crítica y ese desaliento que había con el Frente Amplio de parte de algunos frente amplistas y el apoyo que él estaba teniendo como crítico al gobierno de izquierda en relación con el caso Sendik, etcétera, etcétera, iba a suponer que esa gente un poco desilusionada, un poco desencantada de cómo se estaba protegiendo a gente que había realizado acciones dudosas, yo creo que él creía que eso se iba a traducir en que esa gente se iba a ir del frente, se iba a ir con él. Y no pensó, o tal vez lo pensó y consideró que era él el que no tenía lugar dentro del frente, que realmente eran frente amplistas desilusionados. Y que no por desilusionados iban a dejar de ser frente amplistas. Pero ¿por qué vas para ese lado? Porque te pregunto porque ese no es el aspecto que ha estado en discusión en estos días. Lo que ha estado en discusión es por qué se rompe la alternativa, por qué se complica el vínculo entre Navegantes y el Partido Independiente en particular. Bueno, a mí lo que me llama la atención más bien no es por qué se rompe, sino por qué, a pesar de los antecedentes inmediatos, se presentó esa fórmula. La fórmula estaba de alguna manera tecleando, por decirlo así, o los acuerdos estaban tecleando, incluso antes de que se presentara la fórmula hace 15 días. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque ya había habido, efectivamente, declaraciones, sobre todo de Navegantes, acerca de, la idea de votar, es decir, de anular el voto, es decir, eso se sabía, que la gente quería anular el voto, que la gente quería votar en blanco, que la gente no estaba dispuesta a votar a los partidos tradicionales, y entonces, bueno, lo curioso es que aún así se presentó. Yo creo que la gran oportunidad, porque además ahora las consecuencias son que Navegantes y la alternativa se queda sin lema. La cuestión es por qué en su momento Navegantes no fue por el camino de armar su propio lema, de juntar 2000 y pico de firmas, creo que hacen falta nada más, para formar su propio partido político, en lugar de tener que depender de Pablo Mieres, que efectivamente ahora los deja, fue de a dos, ¿verdad? Ahora los deja de alguna manera sin lema, sin posibilidad de competir. Felipe. Sí, desde un principio el acuerdo político de la alternativa parecía ciertamente endeble. Uno no advertía que se expresaba en torno a ideas sólidas de un proyecto a futuro. Y básicamente por el argumento que decía Gabriel, que me parece determinante. La gran decisión política, más allá de todas las propuestas de los candidatos, de los partidos, de los carteles, de los actos, de la gente, de todo el ruido electoral que vamos a tener este año, hay una gran decisión, que es una decisión ciertamente planteada en términos de una disyuntiva. O es la continuidad o es el cambio. Eso es lo que va a tener que resolver la ciudadanía uruguaya en octubre primero y en noviembre después. Entonces, cuando se conforma una alianza política y esa meta no está del todo clara, o hay divergencias notorias entre los integrantes de una coalición, es evidente que va a haber un cortocircuito. A ver, si la alternativa no se rompía el sábado, se rompía después de la elección de octubre, porque era evidente, era manifiesto, sin siquiera antes escucharlo. Yo escuché a Valenti el año pasado, aquí Emiliano, tú le preguntaste en una mesa a ver qué iba a hacer en un balotaje, él dijo que iba a anular el voto, o sea, ya lo sabíamos del año pasado. Todos conocemos los antecedentes de Fernando Amado, sabemos que en la última elección Fernando Amado se abstuvo en el balotaje, y todos también hemos visto la actitud del Partido Independiente y particularmente del senador Mieres, que ha tenido un perfil duro con el gobierno y que se vislumbra que en la disyuntiva de elegir, elegiría por la oposición. Entonces, eso tarde o temprano iba a tener un cortocircuito. Bueno, fue el sábado en donde se precipitó, no a partir de... Ese es un buen punto el que plantea Felipe, ¿no? Esas diferencias parecían claras. Parecían ya estar más o menos definidas, cómo encarar la segunda vuelta. Entonces, ¿era factible una coalición
que en la instancia del balotaje iba a tener esas diferencias internas, que iba a estar resquebrajada por el escenario de qué votar entre, supongamos, un candidato del Partido Nacional y un candidato del Frente Amplio? ¿O del Partido Colorado? ¿Podía subsistir una coalición teniendo que encarar así tan cerca un dilema como ese, ¿no? Alguien puede decir, sí, bueno, no hay problemas, se supera el balotaje y continuamos. Pero es un buen punto, Pero ¿no? este es un momento político distinto. Alguien podrá decir, bueno, el Partido Independiente en las últimas elecciones ha mantenido una actitud neutral. Pero yo creo que estamos en un momento de la vida del país en donde esa disyuntiva se plantea con absoluta nitidez. Lo ha dicho el nitidez. propio Mieres, ¿no? En ese famoso reportaje que citaba Selva Andrioli del 17 de marzo, él dice: nuestra primera postura es ir a pelear para estar en la definición y haremos todo lo posible. Si eso no ocurre, es difícil ser neutral. De todas maneras, a mí me parece la actitud de Pablo Mieres y del Partido Independiente una actitud de enorme coraje y valentía política, porque hay que tomar la decisión de romper un acuerdo después de proclamar una fórmula 10 días antes. Y me parece, bueno, que de alguna manera el Partido Independiente logra con esta decisión encaminar el rumbo, porque a mi entender estratégicamente no era beneficioso para el Partido Independiente la alianza tanto con Valenti como con Amado, y está por verse qué hace Amado. Ese es otro gran tema. Amado está en esa línea de apoyar una opción opositora. Yo tengo mis dudas. Ha dicho 1000 veces que con el Partido Nacional no quiere saber nada. Bueno, ¿no? justamente. Entonces, todavía no se jugaron las últimas cartas de este asunto. Creo que hay más tela para cortar. Va a estar entretenida entonces la semana. Adriana, ¿algo más? Porque así vamos cerrando el tema. Vi que asentías cuando hablaba Felipe con mucho entusiasmo. ¿Por qué? No, asentía porque efectivamente la alianza es endeble, la alianza fue endeble desde el principio, a pesar de que fue una alianza que yo creo que empezó a pergeñarse como en el año 2016, por lo menos, ¿no? Y sin embargo no logró generar ese tipo de acuerdos porque evidentemente había unos objetivos que no... Pablo Mieres impulsaba desde hace años lo que él llamaba una coalición socialdemócrata, ¿no? En la que esperaba incorporar también sectores wilsonistas, desprendimientos que vinieran del Partido Nacional. Esos no aparecieron, ¿no? Apareció, sí, lo del Partido Colorado con Francini Valle y con Amado, y apareció esta de Frente Amplista Desencantado con Valenti y Selva Andrioli. Lo que pasa es que en la medida en que dentro de los propios partidos hay un abanico de posibilidades que también incorporan alguna de estas perspectivas ya más socialdemócratas, eso le quita también espacio al Partido Independiente. Pablo, Gabriel. Sí, no, la posición del Partido Independiente es muy compleja porque, como decía Felipe, cambio continuidad tiene que estar al lado del cambio, digamos, es obvio. Pero cuando van a ver dónde puede pescar, como tú decías, Emiliano, no ha pasado que vengan de los partidos tradicionales hacia él, estará en lo desencantado del frente, y es hacia allí que tiene que mostrar su cara abierta y capaz que cerrada al otro lado. Y eso tampoco es fácil. Entonces, yo lo que creo que se hizo un gran daño con lo que hizo, que ese daño para mí tengo la sensación de que no es muy reversible, y que va a tener una votación peor que la que tuvo en el último partido, porque quedó medio que en nada. Yo primero, lo decía al comenzar, ¿no? En realidad la única definición política que le interesa a la ciudadanía uruguaya al Partido Independiente es que va a ser en un balotaje y rezar para que haya balotaje, porque si no hay, ¿no? Queda en la nada. Yo creo dos cosas. Yo estoy de acuerdo con... Uno tiende a hablar además de la gente que se fue del palo donde uno está más cercano, ¿no? Felipe de Amado, nosotros de Valenti. Pero digo, hay que verlo en general. Yo digo, Uruguay sigue siendo, y para mí por suerte, un país donde los partidos pesan mucho todavía. Claro. Y eso no está mal. Pues lo digo, porque uno ve, por ejemplo, bueno, lo que significa el invento de Cambiemos en Argentina y cómo tiene Argentina, y prende velas para que eso no pase aquí, ¿no? O Jair Bolsonaro con su partido comprado festejando el golpe de Estado en Brasil, o Guatemala con un parlamento donde a los 3 meses de elegido el 80% de los diputados cambió de partido. Entonces uno no sabe qué conformación tiene, ni a quién le responde, ni cómo. Y me parece que los partidos son muy fuertes. Y creo que hay gente que, caso Pablo Mieres y caso Esteban Valenti,
compraron un discurso de la caída de los partidos. No es fácil sacarle gente al Partido Nacional. No es fácil sacársela al Partido Colorado y tampoco es fácil sacársela al Frente Amplio. Digo, a mí me parece que es así. Por ejemplo, Sanguinetti acaba de darle partida de función a Novik, ¿no? Ya está. ¿A quién le importa lo que diga Novik? Su vida está buscando candidatos que lo lleven. Bueno, yo creo que la candidatura de Vergara a Valenti y a Pablo Miere le complican muchísimo las cosas. Enormemente las cosas. Y que van a tener dificultades enormes. Y que eso se expresa acá. Y termino con una... Lo que pasa que tú decís, Navegantes, Valenti y Selva Andrioli van a tener dificultades enormes. No sé cómo vamos a medir las dificultades porque no van a poder participar electoralmente, ¿no? Porque además, la verdad, ¿no? Digo, uno mide la incidencia de un grupo político en qué, en su presencia social, en la cantidad de dirigentes que tienen los barrios, en la militancia. Yo qué sé, si lo medimos por los likes, estamos en un problema, nos podemos confundir mucho cuando uno mide la propaganda por los likes, se puede marear. Y termino, yo coincido con Pablo y con Felipe. En octubre se plebiscitan dos proyectos de país, no hay más. Y cuando se agudizan las cosas políticas, el centro tiende a desaparecer. Que alguien me muestre el centro en Argentina o en Brasil. ¿Dónde está el centro? ¿De qué estamos discutiendo? Se trata de grupos menores. ¿Tanto tiempo van a dedicarle a una noticia como esta del fin de semana? Preguntaban algunos oyentes antes de que empezara el programa de hoy. Lo cierto es que termina siendo un episodio apasionante, ¿no? Pero además está bien, todo el mundo tiene derecho a que sus ideas se reflejen y se debata sobre ellas. Será, evidentemente, por ahora un sector menor, la alternativa o el partido independiente. Pero lo que acaba de ocurrir es muy singular, pocas veces lo hemos visto, difícil eludirlo. Y no, a donde iba es a que el interés de los oyentes demuestra que el asunto prendió, que el asunto despierta mucha curiosidad, ¿no? Lo digo por la cantidad de mensajes que han estado llegando en estos minutos. No, pero además está bien. Está y claro. tiene repercusiones generales, además.